Cinema Rex. Hola, bienvenidos a Cinema Rex. Hoy vamos a hablar de 3 películas. La primera de ellas es The 355. Esta es una película de espías. Se trata de un grupo de espías secretos que trabajan para el gobierno de diferentes países y está interpretado por puras mujeres. Entonces, digamos que es lo nuevo, atractivo de esta película. Básicamente el plot es que existe un dispositivo que es capaz de hackear cualquier sistema en el mundo, incluso de detonar armas nucleares o hacer destrozos a nivel mundial. Y pues bueno, hay un grupo de élite de tanto Estados Unidos como de Alemania que están en busca de este dispositivo, y básicamente es cómo se va a ir armando un equipo multinacional con 4 mujeres que son las que van a estar encargadas de recuperar este dispositivo. El primer intento de recuperar el dispositivo lo hacen en Colombia, sin embargo fracasan, y ya después van a ir a varias locaciones, entre las que están París, Marruecos, China. Entonces realmente hay bastantes sets y bastantes, digamos que la película como a nivel acción es bastante movida e interesante. Las 4 actrices realmente hacen muy buen papel. Está Jessica Chastain encabezando el set de estas 4 mujeres espía. También está Penélope Cruz, que digamos que hace un papel de una psicóloga, no es tanto espía, pero se mete junto con ellas a esta recuperación del dispositivo, y tiene como el toque del personaje como divertido, como un poco fuera del ritmo de las demás. Y está Lupita Nyong'o, que realmente es una gran actriz, que aquí no escatima en cuanto al talento que tiene. Digo, toda proporción guardada, es una película de acción, es una película para tener tu bote de palomitas y relajarte. La película ha sido un poco criticada en cuanto como al plot que tiene, porque no es realmente muy complejo, pero no deja de ser una película entretenida. Es de los mismos estudios que hicieron Jason Bourne, entonces digamos que ya tienen un poco el manejo de cómo hacer este tipo de películas de acción, y esta película tiene mucho ese toque, ¿no? Es un poquito una mezcla entre digamos que Los Ángeles de Charlie y James Bond y Jason Bourne. Entonces digamos que no va a haber como mucha novedad en cuanto a cómo se desenvuelve la película, pero es una película bastante buena para pasar un buen rato. Por ahí tiene un par de giros interesantes y demás. Aquí realmente es una película que no pretende ni un Oscar, ni mucho menos, es meramente entretenida. Una buena película, diría yo, para entretenerse. Y nada más aquí una recomendación importante sería no ver el tráiler. Me parece que está mal hecho en cuanto a que te cuenta casi todo. De hecho, está una de las escenas finales ahí. Digamos que está poco cuidado, está poco trabajado. Entonces, si de verdad tienes ganas de verla y disfrutarla bien, pues no veas el tráiler, ve a verla. Es una buena recomendación para pasar un buen rato y no pedirle nada, no pedirle mucho más a la película que eso. Bien, bueno, como observaciones realmente la película, lo interesante, el valor de la película es que son 4 mujeres quienes integran este equipo de élite. Sin embargo, sí hay motivos como Love Interest de una de ellas, que digamos que intenta ser vanguardista en cuanto al poder femenino y demás, pero se echa un pasito para atrás con esto de que hay un motor de un hombre detrás de una de ellas, ¿no? Entonces, digo, no es que tenga algo de malo, ni mucho menos, nada más como que no termina de dar ese gran paso hacia, creo yo, hacia como una mujer completamente independiente y demás, sino que se siguen quedando un poquito en que tiene que haber un enamoramiento detrás para que funcione. Es una historia realmente simple, entretenida, como les comentaba, y lo que más se disfruta son las buenas actuaciones de las 4 protagonistas o las 4 integrantes de este equipo, que es divertida y te atrapa y pues te pasas un buen rato nada más. Datos interesantes, estaba Marion Cotillard considerada como una de las 4 integrantes, pero ya al comenzar las filmaciones se bajó del cast y se integró Diane Kruger, que es la espía alemana, que hace un excelente papel, pero creo yo que si hubiera estado Marion, definitivamente le hubiera dado otro tono a la película, y dado que es una gran actriz, y creo que se hubiera quedado un poquito mejor. Otro dato interesante es que este número, esta clave 355, es un poco real. Se refiere a una espía mujer que trabajó durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos y se le conocía así, no se sabía su nombre, era la 355.
y digamos que hace un poco un homenaje a esta espía de la cual no se sabía más que este código. Al parecer tiene algo que ver con codificación, con que es la palabra lady, pero no se está muy seguro de eso, solo que existió y que ese era su código. Y como último dato interesante, pues no vean el tráiler. Definitivamente si la quieren disfrutar, es un tráiler mal planeado, mal hecho, que sí les puede arruinar buenas partes de la película. Muy bien, como segundo análisis tenemos la película The Tragedy of Macbeth. Esta es una obra de Shakespeare, es una tragedia, es decir, al final todos se mueren. Ya ha habido muchas interpretaciones en obras de teatro, en películas y demás de esta gran obra. Realmente es una obra excelente de este autor o autores. La primera puesta en escena de esta obra fue en 1606 y nos habla de un rey escocés, a quien, bueno, en ese momento era general. Se le presentan unas brujas y le dicen como un tipo de profecía que él va a ser el nuevo rey de Escocia. Y en ese momento él se enloquece de poder, obviamente pues él tiene mucha avaricia y demás, y va a hacer todo lo necesario, llámese matar o hacer lo que sea necesario por llegar a ser el rey que le prometieron estas brujas. Realmente pues es una obra, como les comentaba, muy vista. Sin embargo, esta es una adaptación de la obra, es decir, no es la obra literal como se pudiera leer en los textos, es una adaptación de esa obra, y a mí me parece que es una adaptación muy buena, en cuanto a que no es aburrida, sí es pesada, pero realmente poniendo atención se entiende bastante bien cómo va avanzando la historia. Creo que aquí sí puede ser una película que no a todo mundo guste, es decir, creo que hay gustos para todos, y pues si disfruta alguien de películas más simples y más divertidas y más detenidas, no hay ningún problema, está perfecto, pero definitivamente esta puede ser considerada una película aburrida o de culto o mamadora. A mí me parece que no lo es. Me parece que es una película que retrata una obra clásica de una muy buena manera. Sobresale mucho la fotografía, los vestuarios, digamos que todo el tema visual es precioso. La película visualmente es muy atractiva y definitivamente te encierra en ese mundo shakespeariano, como si estuvieras viendo una obra de teatro, y te atrapa mucho en ese ámbito. O sea, definitivamente parece que estás viendo una obra, pero digamos que trasladado un poquito al lenguaje cinematográfico. Entre las últimas interpretaciones de esta obra, hubo una película en 2015 que realmente era una película, es decir, sí había como un escenario en Escocia donde veías el bosque y los ejércitos peleando y a los reyes en sus castillos y demás. Esta no es así, esta sí es como un set de obra de teatro, pero no, digamos que no es como si vieras una obra de teatro grabada, sino que digamos que queda a la mitad entre una obra de teatro filmada y el lenguaje completamente cinematográfico, lo cual a mí se me hace muy interesante. La película es cortita, dura 1 hora 45, cortita respecto a la obra que realmente duraría horas, pero me parece que está súper bien planteada, muy bien condensada y te va contando la historia. Si le pones la suficiente atención, te va contando la historia de una manera muy lineal y muy tranquila. Sí, es muy, digamos que acerca todo este lenguaje shakespeariano y de inglés antiguo y demás como muy complejo, y quizá para algunos pueda ser aburrido, lo traslada a una película muy masticable. Entonces, sí creo que a lo mejor no a todo el mundo le guste, pero definitivamente si te interesa conocer ese tipo de obras, es un excelente acercamiento y seguramente va a estar mencionada en los Óscares. Como les contaba, la fotografía, vestuarios, maquillaje y demás es excelente. Está en blanco y negro la película, pero se usan ciertos tonos. Por ejemplo, en el vestuario se comenta que sí, todo el vestuario era blanco y negro cuando lo grabaron, pero para Lady Macbeth sí usaron algunos tonos de color, justo para hacer ciertos contrastes en los grises y para dar ciertas tonalidades o cierto ambiente en lo que iban grabando. Aun cuando es en blanco y negro, sí hay diferentes tonalidades de grises dependiendo de la escena que estás viendo. Digamos que entre más intensa es la escena, son más negros contra blancos, más contrastantes, y entre más relajada, tonos más grises, más sutiles. Entonces, este lenguaje sí se maneja muy bien en la película y definitivamente deja una experiencia muy agradable.
Por ahí sí creo que hay algunos temas de edición de audio que irrumpen mucho a veces o contrasta mucho cierto tono de voz cuando hay escenas como muy álgidas, lo elevan demasiado, es decir, entiendo que intentan como hacer hincapié en que es una escena importante, un diálogo importante, pero sí encontré dos escenas en las que era mucho, o sea, ya era ruido, ya no era como alzar mucho la voz, creo que por ahí hay algo en cuanto a la edición de audio. Pero bueno, no deja para nada de ser una excelente película. El director es Joel Cohen. Él ha trabajado en muchas películas con su hermano Ethan. Es la primera que él hace solo, aunque con su hermano siempre había estado codirigiendo y él era en realidad quien formaba parte del equipo de escritores, era quien lo encabezaba. Entonces, de ahí creo que surge esta gran adaptación de una obra tan compleja y que lo logra hacer muy bien. Y la dirección, sin duda alguna, es excelente. El trabajo de los dos principales actores, Frances McDormand y Denzel Washington, es impecable, excelente. Los dos están de verdad dando una clase magistral de actuación. Están al parejo uno del otro y de repente no sabes a cuál irle. La verdad es que los dos hacen un excelente trabajo y eso hace que la película se termine de disfrutar más, porque no es solo una gran obra, hay una historia interesante. Si alguien quiere ponerle atención realmente como a todo el diálogo, descubres muchas cosas, pero todavía aumentándole, añadiéndole el nivel de estos actores, se hace una película súper, súper buena para disfrutar. Me gustaría también destacar la actuación de quien hace el personaje de la o las brujas, se llama Catherine Hunter. Ha salido en otras películas como así pequeñas apariciones en Harry Potter, pero en esta película definitivamente, dado que la bruja sí es un personaje importante que aparece al menos en esta película 2 veces, pero en escenas muy muy importantes, le da un punch todavía más a las escenas, esta gran actuación. Yo creo que sin duda alguna, tanto Denzel como Frances y esta actriz que hace a las brujas van a estar nominados a los Óscares sin duda alguna. Me gustaría nada más comentar un par de temas. El primero es sobre la actuación de Denzel, que como bien dije es exquisita, es magistral. Sin embargo, al ser esta una obra clásica y al ser una obra que habla de un personaje real, es decir, Shakespeare sí está retratando un personaje que existió en la historia de Escocia, aquí hay algún tema sobre la decisión de hacer un Macbeth negro. ¿A qué me refiero? Para nada es racismo, ni decir que porque es negro no actúa mejor, ni mucho menos. La verdad es que su actuación es impecable. Sin embargo, más bien mi crítica iría sobre la decisión de elegir a este actor para hacerlo, porque, bueno, leyendo un poco entrevistas y demás, pareciera meramente ser un tema de inclusión. Es decir, como hemos visto en muchas películas últimamente, se necesita, al parecer, para que todo el mundo esté contento, que haya un personaje negro, uno azul, uno rojo, y uno gay, y uno bisexual, y uno travesti, y uno marciano, y uno con un pie, y entonces creo que eso sí puede empezar como a dañar las producciones, porque nos estamos fijando a veces más en que sea totalmente inclusivo ante los ojos de todo mundo, y eso es imposible, más que a veces como en ser tolerantes y decir, ok, pues si es un personaje histórico y demás, tratar de retratarlo como el autor original lo quería, porque eso nutre al personaje, el personaje está alineado con esa etnia o con ese modo de hablar, que ahí justo va mi segundo tema. Denzel Washington es un excelentísimo actor cuando está bien dirigido y cuando él quiere actuar. También lo hemos visto hacer cosas malas, pero en general es muy muy bueno. Pero definitivamente tiene un acento americano que no se le puede quitar, ¿no? Entonces cuando lo empezamos a ver en esta obra completamente inglesa, escocesa, y empezamos a oír su acento, suena un poquito raro el cómo pronuncia las palabras, sobre todo porque está adaptado a un inglés antiguo, ¿no? Entonces oímos palabras de inglés antiguo con inglés americano y se oye un poquito raro, ¿no? Para nada demerita la actuación. La verdad es que su sola actuación hace que sobrepases la etnia o cualquier tipo de tema y que pueda estar un poquito raro, digamos. Se merece el Oscar, yo creo que sin duda, o al menos la mención en el Oscar sin duda alguna, pero más que nada, como les comento, es como esta crítica a querer ser tan inclusivos
que no nos damos cuenta a veces de que estamos como alterando sin conciencia alguna obra original, como lo es a lo mejor hacer un James Bond mujer. Creo yo, por ejemplo, que James Bond es un personaje que funciona por ser hombre, por la época en la que lo está poniendo el autor, por cómo funcionaban los hombres en esa época, cómo funcionaba la sociedad y demás, y que al transformarlo a mujer, nada más por el hecho de ser inclusivos, ese es mi tema, ahí sí puede haber algún tema de que no cuadre ya con el tiempo en el que se está viviendo, con cómo era la sociedad y demás, y entonces sí ya queda algo un poco raro como de entender, ¿no? Entonces ese es mi tema en general para cuestionar la película. Véanla, la verdad es que si tienen duda y dicen, no, va a estar de hueva y es Shakespeare y está en blanco y negro y así, yo le diría que le den una oportunidad, eso sí, poniéndole la atención que se debe, es decir, no es la película anterior que con palomitas y apagando el cerebro se disfruta, ¿no? Sí se necesita echar un poquito de coco, pero si le haces el esfuerzo por verla, definitivamente te vas a llevar una grata sorpresa, muy, muy buena película. Bueno, y en esta ocasión me gustaría reseñar una película más, la acabo de ver ayer. Esa película, por lo que entiendo, en Estados Unidos la están poniendo ya en muy poquitos cines. Es una película japonesa y creo que por lo mismo no es el mercado de muchos países. En México sé que están algunas salas de arte y en algunos otros cinemas también la pusieron, pero definitivamente si la pueden encontrar por ahí en alguna plataforma o verla en el cine o en un autocinema, sin duda alguna es mi gran recomendación de la semana. Se llama Drive My Car y es una adaptación de uno de los cuentos de un gran autor, un bestseller, Haruki Murakami. La colección se llama Men Without Women, y es una colección de 8 cuentos, de las cuales el autor, el guionista, perdón, tomó una de las historias que se llama justo así, Drive My Car, aunque comenta en entrevistas que también tomó algunas historias o alguna información de otros 2 cuentos de esa colección que se llaman Sherezada y Kino. Es una adaptación, como comentaba, de un cuento que ya estaba escrito, pero creo que es de gran valor cómo adapta el guión este director, también es quien dirige, porque creo que a veces trasladar el lenguaje literario al cinematográfico es un gran problema. Hay películas que se quedan cortas respecto a los libros, es lo más común. Hay películas que sobrepasan a los libros, pero en general es muy difícil hacer esta traducción a lo que son 2 lenguajes. Me gustaría comentar que la película dura 2 horas 59 minutos, pero que no por ello es aburrida. Sí cuesta trabajo los primeros 20 minutos, es lenta, pero no es una película mamadora, así de cine de arte francés, inalcanzable, inentendible. Es una película compleja, es una película a la cual hay que ponerle mucha atención, pero es una película que si tú le das los primeros 20 minutos y la quieres seguir viendo, la verdad es que vas a acabar con un gran sabor de boca. He visto pocas de las películas que quizás estén nominadas para mejor película extranjera, pero puedo adelantar que esta es la que va a ganar. O sea, es una película excelente desde que empieza hasta que termina, redonda, completa, compleja, bien construida. La adaptación de guiones excelente, insuperable. La verdad es que es una de las mejores películas que he visto en los últimos años. Es una como plot principal, que no me gustaría contar mucho los detalles, pero a modo de antojarlo un poquito, es un actor de obras de teatro que se encarga de actuar en obras realmente complejas como de Chekhov, y por alguna razón pierde a su esposa muere, hay una relación muy interesante entre ellos dos, y en el momento en que la esposa muere, él decide dejar de hacer teatro porque el teatro lo está enfrentando mucho con esta situación de la muerte de la esposa y otras que le han sucedido en la vida, y él decide ya no actuar más. Unos años después le ofrecen ser director, ya no actor, sino director de una obra, pero está lejos. En la versión original se lo llevan a Seúl, en Corea del Sur. En esta versión, por temas de pandemia, se lo llevan a Hiroshima, dentro del mismo Japón, y va a narrar el viaje que tiene él, tanto interno como externo, y no quiero sonar a autoayuda, pero realmente es este el planteamiento, de lo que va él a vivir y a tratar como de reconstruirse durante este viaje que él tiene para dirigir esa obra. La película
narra mucho o toca muchos temas, pareja, hijos, muerte, creo que va mucho de eso, mucho del duelo y cómo enfrentar ese duelo. No es una película mamadora, no es una película aburrida, no es una película con moralejita, realmente es una película cruda, que creo que cualquiera que haya pasado un duelo conoce y enfrenta estas etapas, estas situaciones que se plantean ahí. Y definitivamente creo que deja mucho, nutre mucho. El guión es súper complejo porque realmente parece que te está contando una historia lineal, pero dentro de esa historia hay otras subhistorias que no dejan de ser interesantes y de nutrir a la historia principal. Por ejemplo, el simple hecho de la obra que él está actuando y luego dirigiendo, que se llama Vania, que es de Anton Chekhov, es una obra muy compleja. Yo les recomendaría que, yo no la he visto, pero yo les recomendaría que se lean un resumencito, aunque sea de esa obra, porque durante toda la película van a ir habiendo paralelismos con la obra y sí es muy interesante cómo se va conectando con la película. Digamos, eso si quieres meterle un nivel más o darle otra lectura a la película, pero realmente verla así simple, nada más poniendo la atención, la verdad es que es una delicia. Eh, no es un drama en lo que se muera la esposa y llore toda la película, tampoco es un drama japonés así que sea trágico y súper dramático, pero frío. La verdad es que es una película que te cuenta con un tono muy realista y muy humano, cómo es una vida humana, cómo se enfrenta a la muerte y los cambios de la vida. Y creo que el cómo arma el guión y cómo ejecuta la película, definitivamente mis respetos, es de gran maestría. Creo que si no hubiera divisiones entre película extranjera y mejor película en los Oscars, esta sería la que tiene que ganar. Está súper bien hecha, muy bien construida, muy bien actuada. Por ejemplo, aquí hay un buen caso de inclusión. No es ningún spoiler, pero dentro de la obra que él va a dirigir hay una mujer que es sorda y entonces es muda y habla con lenguaje de señas. Creo que eso sí es inclusión, porque están metiendo de un modo muy inteligente y muy interesante a una persona que habla con lenguajes de seña al teatro, y vas a ver a gente que va a ver la obra y va a ver cómo hablan todos, y cuando le tocan las escenas a esta chica ya se comunica con señas, tiene una pantalla arriba donde explican qué dice, pero creo que eso sí es inclusión, creo que eso sí es como tratar de meter a alguien con capacidades diferentes en una película, y no por darle gusto a todos, que todos sean mujeres o que todos sean gays o que todos sean tal, porque ahí sí creo, como en el caso de Macbeth, que puede ser por ahí algo, puede haber confusión, esto puede empezar a desvirtuarse un poquito la obra, ¿no? Entonces, en esta película sí definitivamente creo que está bien metido ese tema. Regresándome completamente a la película, las actuaciones son fenomenales de todo mundo, y poniéndole atención, hay conexiones de todos los personajes entre sí. Creo que este director o escritor realmente estudió muy bien las obras, estudió muy bien los cuentos y empezó a conectarlos, incluso con esta obra de Chekhov, empezó a conectarlos a un nivel que le puedes dar una lectura muy muy simple, que si quieres es casi de autoayuda, a una lectura súper compleja, con una narrativa cinematográfica impecable, y realmente es una película, creo que no necesitó de mucho presupuesto, mucho dinero para llevarse a cabo, sino más bien mucho coco, y creo que lo hizo muy muy bien el director. Como datos interesantes, estuvo nominado a propuesta para la Palma de Oro en Cannes. No ganó la Palma de Oro, pero sí se llevó el premio a mejor adaptación de guión el año pasado en el Festival de Cannes, y se ve por qué. O sea, cuando ves la película y dices, wow, definitivamente se ve por qué ganó esta película ese premio. Pues es todo por esta semana, esperamos vernos la siguiente semana. Cuídense mucho, bye bye. Cinema Rex.